Seguimos con la lección 3, comenzamos el tercer vídeo. Lo vamos a dedicar al reinado de Senusert I, que desde luego es uno de los grandes monarcas del periodo. Recordemos que Senusert I, cuyo nombre de entronización es Gepercara, reinó desde 1920 a 1875, es decir, es un largo reinado de 46 años, iniciado probablemente de manera turbulenta. Tengamos en cuenta que su padre murió asesinado, Amenhotep I, y sin duda esto demuestra, ¿no?, que ese inicio de su reinado sufrió más de un problema que tuvo que resolver el monarca. No obstante, una vez superados estos problemas, este reinado se convierte en uno de los más importantes y mejor documentados de toda la dinastía XII. Si durante el primer periodo intermedio hallamos toda una serie de nomarcas que son prácticamente gobernadores independientes en muchos casos, a veces incluso capaces de fechar con sus propios años de gobierno en vez de seguir los años de reinado del monarca heracleopolitano o más tarde del monarca tebano. Si esto sucedía entonces si aquellos nomarcas querían hacerse ver como los señores del lugar, como el buen pastor, ¿no? Ahora esta situación va a cambiar. Tengamos en cuenta que durante la decimosegunda dinastía hay un proceso de centralización del país, de control de los nomarcas y en muchos casos de incluso supresión del cargo de estos nomarcas. Es decir, se intenta controlar más todo ese sistema jerarquizado que compone la burocracia egipcia a gran nivel. Por ejemplo, vemos como a mediados de la dinastía XII, Egipto se divide en dos administraciones, una que controlará el Egipto medio y el delta, y otra que controlará todo el sur de Egipto desde aproximadamente la región de Ajmin. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta porque es un hecho significativo que evidencia el intento de los reyes por controlar mejor el país. Aquí lo que vemos ahora es una estela que se conserva en Londres, pertenece a la autobiografía de un nomarca tebano llamado Mentuhotep, y bueno, tiene rasgos interesantes porque son propios del periodo. Por una parte, él se muestra como un personaje leal al rey, esto ya es una diferencia respecto a muchos textos autobiográficos del primer periodo intermedio, pero por otra parte también nos da algunos datos, como por ejemplo en referencia a una mala inundación que tuvo lugar en el año 25 de Senusert I. Bueno, pues él indica cómo fue capaz de organizar el nomo para ofrecer comida y de este modo que la gente no pasara esa fase de hambruna. Es decir, él se hace responsable del nomo sin por ello dejar de ser un responsable dependiente del rey. En las cartas de Gekanacht, que es un sacerdote dedicado al culto de la estatua de un visir, también de esta época, encontramos datos fascinantes. Son cartas que dirige Gekanacht a su familia, situada en algún lugar cercano al List o al Fayum, y en este caso también habla de un proceso de hambruna, de carestía, y aquí es evidente que no estamos ante una fraseología o un topos donde el suceso sea más bien simbólico, sino que estamos ante hechos reales. De manera puntual, durante esta fase de la historia de Egipto, queda claro que hay registros de fases de hambrunas que afectaron al país. Senusert I, en su largo reinado de 46 años, puso en explotación muchas canteras de Egipto. Esto nos sirve para evidenciar que este monarca fue un gran constructor, aunque el legado que ha llegado de su época, hace ya casi 4.000 años, pues evidentemente no es muy extenso, pero sí nos da un reflejo de lo que pudo ser su obra. Tenemos
por ejemplo, restos de su presencia en el Wadi Hadig, en la región cercana a Seravit el Hadim. Aquí habían explotaciones que buscaban turquesa, explotación del cobre. Recordemos el puerto de Ain Suhna, que ya vimos en otros vídeos, desde el cual partían naves egipcias a través del Mar Rojo para llegar a la llanura del Marja y de aquí a esta zona del Sinaí. Bueno, pues aquí con el tiempo se irá construyendo en Seravit el Hadim un templo dedicado a la diosa Hathor. Más al sur, en el valle del Nilo, en la región hermopolitana, encontramos otras canteras muy importantes. Ya durante el Reino Medio estaban en explotación y ahora nuevamente comienza a ser empleadas, ¿no? En época de Senusert I. Aquí la explotación es de calcita. En el Wadi Hamamat, por ejemplo, que ya mencionamos en otras ocasiones, tenemos inscripciones que evidencian el paso de expedicionarios de Senusert I en el año 2 de reinado, en el año 16, donde se llevan casi 5.000 hombres, pero por ejemplo en el año 38 tenemos una cifra absolutamente impresionante, una expedición de 19.000 hombres que tenía un objetivo muy claro: extracción de 210 bloques de grauvaca, 60 esfinges y 150 estatuas. Es decir, estamos ante una exquisita organización, porque tengamos en cuenta que el lugar es ciertamente inhóspito y mantener un grupo humano tan grande era realmente complejo. Aún más al sur, en realidad unos kilómetros al sur de Elefantina, de la primera catarata, tenemos otro wadi, conocido como Wadi el Hudi, donde en este caso la explotación es de amatista. Aquí encontramos al menos dos inscripciones que se refieren al año 22 y al año 20 del reinado de Senusert I. Y en el extremo sur de lo que era el dominio egipcio en esta época, en la fortaleza de Bugen, ha aparecido una estela, aquí vemos su parte superior, donde por primera vez se menciona el territorio de Kush, justo aquí indicado por ese círculo de color rojo. Probablemente Kush hace referencia al reino de Kerma, que en este periodo y ya especialmente durante el segundo periodo intermedio será una potencia militar en el extremo sur de Egipto, una potencia que dominaría buena parte de Nubia y que hasta principios de la dinastía 18 no sería derrotada por los egipcios. De Senusert I tenemos además un bloque con parte de sus anales. Fue hallado, fijémonos, en un lugar, podríamos decir, inesperado, en una puerta de época medieval, en el Cairo. La puerta se llama Bab el Tofik. Bueno, pues es una evidencia también de que los cairotas de la Edad Media, por supuesto, aprovecharon todas las construcciones egipcias en piedra, porque se convertían en canteras que tenían a mano de fácil acceso y donde podían extraer piedra para la construcción de sus murallas, mezquitas, etcétera. Por fortuna, la restauración de esta puerta medieval ha servido para localizar algunos bloques, entre estos el que vemos en pantalla. ¿Y qué tiene de interés este bloque? Bueno, pues son partes de unos anales. Fijémonos, os indico con unas flechas negras el signo de año. Tras cada signo de año vemos una serie de columnas de textos jeroglíficos donde se nos aporta información sobre bueno, pues, sucesos que tienen lugar en el año, pero vinculados esencialmente a la construcción, por ejemplo, de templos. Tengamos en cuenta que este monarca es el que de algún modo reinicia, ¿no?, las construcciones del templo de Atum-Ra en Heliópolis, y esto tiene que ver precisamente con esa zona. No es casualidad que uno de los obeliscos que sobrevive
de esta época, el de Senusert I, procedente de Matarilla, en el Cairo, formaba parte de esta región heliopolitana. Es un obelisco de unos 120 toneladas de peso, 20 metros de altura, y ahora es el obelisco más antiguo que queda en pie en Egipto. Aquel obelisco se erigió en conmemoración al jubileo real. Esta otra pieza, también guardada en Londres, procede de un templo construido en honor al dios Min en coptos. También para Osiris Gentamentiu en Abidos tenemos constancia de construcciones de Senusert I, pero desde luego las más importantes en su época quizás, o de las más importantes, fueron las que realizó en Karnak. Recordemos que Karnak en este momento nada tiene que ver con el Karnak del Reino Nuevo. Los documentos más antiguos que tenemos de Karnak son de la época de Intef II, de la decimoprimera dinastía, un pequeño templo que estaba dedicado al dios Amón, pero ahora Senusert I realiza un templo que se situaba donde os señalo con este círculo en rojo. En realidad de ese templo no queda prácticamente nada, simplemente tres grandes bloques de granito, aquí marcados con flechas de color rojo, que nos están señalando el umbral de sucesivas puertas que servían para introducirse en este templo. Aquí podemos ver una planta en la imagen de la izquierda, donde aparecen marcados esos tres bloques, así nos podemos hacer una idea más o menos de la situación, y fijaros cómo el lugar donde se conservaba la estatua del dios Amón no queda en el eje longitudinal de este templo, sino que queda en su extremo noreste, y para llegar a él hay que hacer un giro de 90 grados. Esto es una diferencia respecto a lo que es la posición actual de la capilla para la barca del dios Samón, erigida en época de Filipo Arrideo. Sin embargo, tengamos en cuenta que posiblemente este lugar en el que se custodiaba la estatua del dios Amón permaneció durante toda la historia del templo de Karnak. Por delante de la parte posterior de ese templo se creó un patio a cielo descubierto, y la fachada del templo, que aproximadamente, para hacernos una idea, ocupaba un espacio de 40 por 40 metros, bueno, pues en esa fachada existía toda una serie de pilares con estatuas de tipo osiríaco de Senusert I. Son estatuas muy similares a las que veremos después en la dinastía XVIII, en época de Amenhotep I, o sobre todo, todos recordaremos las estatuas osiríacas de la reina Hatshepsut en Der el Bahari. Otra pieza importante de la obra de Senusert I en Karnak se disponía en algún lugar por delante del templo del que hemos hablado anteriormente, y no es otra que la llamada Capilla Blanca de Senusert I. Esta capilla se localizó completamente desmontada en decenas de bloques, formando parte del material de relleno del tercer pilono de Karnak, es decir, el pilono que erigió el rey Amenhotep III. La capilla mide casi 7 metros de lado, no llega a los 4 metros de altura, y tuvo dos funciones distintas. Parece ser que en origen la capilla se realiza quizás para servir como doble trono en el festival Sed de Senusert I. Pero el hecho es que finalmente, ya con seguridad a partir de finales de la dinastía XII, con Amenemhat III o Amenemhat IV, el hecho es que en este momento ya se convierte en una capilla reposadero para la barca portátil del dios Amón. La capilla está prácticamente en su totalidad reconstruida con bloques originales, ahora en el Museo al Aire Libre de Karnak, pero desde luego uno de los puntos más importantes, lo que hace interesante a esta capilla,
es una serie de inscripciones que la rodean y que nos aportan información sobre 16 gnomos del Bajo Egipto y 22 gnomos del Alto Egipto. Aquí tenemos un pequeño ejemplo donde cada una de las columnas que veis se refieren a gnomos del Alto Egipto. Primero aparece Taseti, el primer gnomo del Alto Egipto. El segundo gnomo del Alto Egipto es el que corresponde a Polinópolis Magna, es decir, a Edfu. El tercer gnomo del Alto Egipto es el que corresponde a Negen, y el cuarto, llamado Waset, es el que corresponde a Tebas. Entonces, ¿qué información importante nos aporta esta inscripción? Bueno, pues para cada gnomo se da su nombre, también se indica, por ejemplo, en el recuadro verde veis que pone Montu, es decir, se indica cuál es el dios tutelar del gnomo. Tened en cuenta que en la región tebana, en Armant, en Tebas, en principio el dios más importante es Montu, y no será sino hasta más tarde, sobre todo ya evidentemente con la reunificación tras el segundo periodo intermedio, cuando el dios Amón va a adquirir ya un protagonismo envidiable en el lugar, ¿no? Pero en este momento aún queda reflejado esa presencia del dios Montu. Y otro dato de gran interés son los números que aparecen, por ejemplo, en el recuadro en amarillo. Aquí se dan unas cifras, por ejemplo, los 3 palitos se refieren a 3 íteru. Un íteru equivale a 10,5 kilómetros aproximadamente, con lo cual aquí ya se nos está indicando una distancia de más de 30 kilómetros. ¿A qué equivale esto? En realidad lo que se nos dice aquí es cuál es la longitud del río Nilo en el cuarto gnomo del Alto Egipto. Entonces, claro, ahora fijaros qué importantísima es esta información, porque se dan datos precisos de la longitud del río Nilo para cada uno de los gnomos del Alto Egipto y del Bajo Egipto. Así que a efectos económicos, efectos de la distribución espacial de todos estos territorios, la información que nos aporta es magnífica. Si Amenemhat I construyó su pirámide en el List, lo mismo va a hacer su hijo Senusert I. Construye también en el List, un poco más de 1 kilómetro al sur de la pirámide de su padre, y bueno, aquí estamos hablando de una pirámide que tiene unos 105 metros de lado, algo más de 60 metros de altura, y la inclinación de sus lados es de 49 grados. Sin embargo, aquí lo importante es el nuevo diseño que adopta el interior de la pirámide. Va a construir una serie de muros en piedra de manera radial en la base de la pirámide. Estos muros constituyen unos 32 compartimentos, y estos compartimentos se van a rellenar de bloques toscos de piedra. Eso sí, una vez finalizada esta obra, todo el revestimiento se hace con piedra caliza de calidad. Entonces la apariencia de la pirámide es exquisita. Aquí el problema es que con el tiempo y con el desmantelamiento de esa recubrición, pues al final la pirámide va a perder su forma, ¿no? Para el reinado de Amenemhat II se abandona el List y se dirige la mirada hacia la necrópolis de Dashur, de la que ya hablamos cuando comentamos dos de las grandes pirámides del rey Snefru de la cuarta dinastía. Podéis ver que de la pirámide de Amenemhat II, a pesar de sus 26 años de reinado, prácticamente no queda nada. Era una pirámide de 50 metros de lado, no era de grandes dimensiones, pero ha sido objeto de un saqueo masivo de piedra, de modo que ha quedado en estas condiciones tan lamentables. Y del último monarca de esta pequeña serie de la que os quería hablar en este vídeo, de Senusert II, nos encontramos con que decide realizar su monumento funerario en un lugar aún más alejado de Dashur y del List, más cercano en todo caso a la entrada a la región de Fayum. Se ha comentado a veces que él es el promotor, ¿no?, de todo el sistema de irrigación que se inicia en la dinastía 12 en Fayum, pero en realidad no tenemos datos certeros que así lo avalen, más allá que la mera presencia de esta pirámide.
Lo que sí que podemos comentar es que esta pirámide, que tiene 49 metros de alto, 106 metros de lado, en este caso estamos hablando de una pirámide con inclinación de sus lados de apenas 42 grados, pues bien, esta pirámide es distinta a las que hemos visto hasta ahora porque ahora ya nos encontramos con un núcleo construido prácticamente en su totalidad de adobe, exceptuando los muros internos que sirven para dar estabilidad y que fueron hechos en piedra. El resto de la pirámide es de adobe. Eso sí, aquí también la pirámide fue recubierta con bloques de caliza de buena calidad. Pero, ¿qué es lo más importante de esta zona de Ilahun, Cajún, donde Senusert II realizó su monumento funerario? Pues sin duda la llamada ciudad de Cajún, que era la ciudad de la pirámide de Senusert II. Esta ciudad es una de las poquísimas, junto a Marna, Der el Medina y algún ejemplo más, que han sido excavadas en Egipto. Y fijémonos que el trazado es bastante organizado, con calles perpendiculares entre sí, es decir, se ve un ordenamiento evidente en una ciudad de nueva planta, pero también se ve cómo existen dos clases sociales clarísimamente diferenciadas. Fijaros, por ejemplo, la casa de color rojo, es una de las grandes del lugar, sin duda es la casa de un oficial y encima es una vivienda que está a un nivel superior respecto a las demás. Las que veis de color verde son casas, para haceros una idea, de 2.700 metros cuadrados, casas que tienen cerca de 60 habitaciones, claro, ocupan un gran espacio y evidentemente son para personajes importantes, oficiales. En cambio, las que están pintadas aquí de color azul son casas de muy pocas habitaciones, casas de 44 metros cuadrados, es decir, hasta 50 veces más pequeñas que las casas de los oficiales y evidentemente son viviendas para los trabajadores, el nivel inferior de la sociedad que vivía en esta ciudad de Cajún. Si queréis más información sobre Cajún, desde luego, bueno, pues puedo recomendaros este artículo de Carla Galorini, que servirá para ver alguna reconstrucción, pero, en fin, podéis encontrar más información. Cajún es un lugar importante donde se han encontrado papiros médicos, por ejemplo, el famoso papiro de Cajún, y merece, desde luego, más dedicación.